En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día viernes 3 de febrero del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 6, versículo del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era el profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que le trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a reconocer o a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermanos y hermanas. Hay que saber que Juan murió por Cristo, el cual es la verdad. Justamente por el amor a la verdad, no reduce su compromiso y no tiene temor a dirigir palabras fuertes a aquellos que habían perdido el camino de Dios. Y él le decía a Herodes que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. Hoy en este tiempo necesitamos profetas de verdad, no falsos profetas. Juan no tiene miedo de los
juicios humanos, las persecuciones, las calumnias, ni de la muerte tan siquiera, pues tiene una conciencia clara de lo que es su misión. Hermanos y hermanas, la vida del Bautista se resume en la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Hermanos y hermanas, en este pasaje del Evangelio de San Marcos se nos habla de la relación entre Jesús y Juan el Bautista. Debemos de saber que ambos son profetas de su tiempo. Con Juan termina el profetismo del Antiguo Testamento y con Jesús inicia el Nuevo Testamento. Juan el Bautista fue víctima del complot de la familia de Herodes. En cambio, Jesús fue víctima del complot de los líderes religiosos de su tiempo, que lo veían como un rival que amenazaba constantemente sus vidas y su existencia y sobre todo su poder de dominio. A pesar de las amenazas vividas y experimentadas, ambos fueron fieles a su vocación. Dice el Evangelio que se había hecho notorio el nombre de Jesús y llegó esto a noticias del rey Herodes. Hoy en este pasaje de Marcos se nos habla de la fama de Jesús, conocido por sus milagros como también por sus enseñanzas. Era tal esta fama, hermanos y hermanas, que para algunos se trataba del pariente y precursor de Jesús, Juan el Bautista, que habría resucitado de entre los muertos. Y así lo quería imaginar Herodes, el que le había dicho o hecho matar. Pero este Jesús era mucho más que los otros hombres de Dios, más que aquel Juan, más que cualquiera de los profetas mayores del Antiguo Testamento que hablaban en nombre del Altísimo Dios. Él era el Hijo de Dios, hecho hombre, perfecto Dios y hombre perfecto, que anunciaban los antiguos. Por eso Jesús les decía a los apóstoles: lo que ustedes están viendo, muchos desearon verlo y no lo vieron, refiriéndose a los profetas, reyes y patriarcas. Aquellos solo tuvieron visiones de lo que iba a ser el Cordero degollado. Este Jesús presente entre nosotros, hermanos y hermanas, como hombre, nos puede comprender también a nosotros. Y como Dios nos puede conceder todo lo que necesitamos. Porque Él sufrió como nosotros. Él sabe el dolor humano, porque es un Dios humano. Él sabe nuestras debilidades también, porque también sintió la tentación de no llegar a la cruz, de no cumplir con la misión. Cuando dice Él: Padre, aparta de mí este cáliz. Juan el precursor, que había sido enviado por Dios antes que Jesús,
con su martirio le precede también en su pasión y muerte. Ha sido también una muerte injustamente infligida a un hombre santo por parte del tetrarca Herodes. Seguramente a contrapelo, como se dice, porque éste le tenía aprecio y le escuchaba con respeto. Pero, en fin, Juan era claro y firme con el rey cuando le reprochaba su conducta merecedora de censurar, ya que no le era lícito, le dice él, haber tomado a la mujer de su hermano, o sea, a Herodías, como esposa, mujer de su hermano. Herodes había accedido a la petición que le había hecho la hija de Herodías, instigada por su madre, cuando en su banquete, después de la danza que había complacido al rey ante los invitados, juró a la bailarina darle aquello que le pedía. Y la muchacha le dice a la mamá, ¿qué voy a pedir? La cabeza de Juan el Bautista, le responde su madre. Era juramento que de ninguna manera le obligaba, ya que era cosa mala contra la justicia y contra la misma conciencia. Una vez más, hermanos y hermanas, la experiencia enseña que una virtud ha de ir unida a todas las otras y todas han de crecer orgánicamente como los dedos de una mano. Y también que cuando se incurre en un vicio, viene después la procesión de otros. Hermanos y hermanas, que esta palabra de Dios nos sirva a cada uno de nosotros en nuestra propia conversión. Tenemos que ir erradicando poco a poco, como decía la carta de los Hebreos el martes, todo aquello que nos estorba, todo aquello que sirve de obstáculo para poder recibir la gracia de Dios, que es la única que nos va a salvar en el día del juicio. Animémonos, hermanos, y hagamos la prueba, como dice el salmista, y verán qué bueno es el Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.